Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en Canal 7 Televalencia, un minuto pasa ya de las 3 de la tarde, arranca una nueva edición de nuestro programa que se emite en Canal 7 Televalencia y ahora mismo también en Radio 7, donde empezamos cada día a las 13 horas, a través del 93.9 y del 95.4 de la frecuencia modulada. Por cierto, lo recuerdo también, todos los programas de radio ahora también los podéis escuchar, los pueden escuchar a través de internet, desde el portal de iVox. Allí están a disposición de quienes quieran escuchar los programas enteros de radio. Y también recuerdo que este programa de televisión se puede ver en directo desde la página web canal7televalencia.es. Hasta las 4 vamos a estar hoy en este miércoles 21 de mayo del 2014. Hoy invertimos el orden tradicional de nuestro programa y nos acompaña en el arranque Jordi Jiménez. Jordi, muy buenas. Muy buenas, Paco. Porque en la segunda parte del espacio vamos a tener invitado del mundo del baloncesto y Samuel Borja ya está tirando a canasta para prepararse y esa entrevista que va a ser con Pablo Aguilar, uno de los jugadores del Valencia Basket, que además ya sabe que se le escapó anoche una posibilidad que era remota, pero aún podía ser, de acabar primero la liga regular. El Madrid jugó su partido que tenía pendiente, lo ganó y por tanto se ha deshecho esa posibilidad. Sí, y en lo personal un Pablo Aguilar que sí ha sido una temporada difícil, lo hemos venido comentando en los últimos meses con muchas lesiones, ha estado fuera del equipo meses con una operación de por medio, es de los pocos, por no decir casi el único, no sé si Rafa Martínez o Pau Rivas tendrían posibilidades de estar con la selección española en el mundo básquet. Ya lo estuvo en la última competición el verano pasado. Este año la verdad es que vuelven todos los NBA que la temporada pasada no estuvieron. Pero bueno, Pablo Aguilar podría ser una de las opciones de un Valencia Basket de récord. Luego ya vendrá Samu con los datos, pero que va a ser ya seguro, pase lo que pase en la última jornada, el mejor segundo de la historia del ACB. Muy bien, pues luego hablaremos con él a partir de las 3:35 aproximadamente, pero antes vamos a arrancar, como es habitual, hablando de fútbol y del Valencia, que ha vuelto a la actividad deportiva, pero en el arranque del programa es inevitable hoy hablar de la actividad paralela a lo deportivo, que además tiene pues varios frentes de atención. En primer lugar, hoy el periódico Las Provincias en su portada titulaba que el Valencia estudia la posibilidad de convocar un concurso de acreedores en caso de que en el plazo de una semana no se hubiera alcanzado un acuerdo entre el nuevo propietario, máximo accionista, que es Peter Lim, y la entidad principal acreedora, que es Bankia. La noticia, hombre, es impactante, es trascendente y abre una puerta a un nuevo escenario. Si alguien pensaba que esto se había acabado el pasado sábado, pues evidentemente, en fin, nadie lo dio por cerrado porque todos creo que hemos dicho, ahora hay que asistir al encuentro, a la reunión entre Peter Lim y el principal acreedor, y Bankia. Bueno, han habido ya contactos en Madrid, donde se está desarrollando un proceso negociador que de momento no ha alcanzado ningún acuerdo, es pronto todavía, pero a mí sí que me inquieta y me preocupa que se pudiera dar ese escenario que se valora en esa información, que por supuesto pues tiene calado, tiene peso y que abre una posibilidad que no parece tranquilizadora para el futuro, porque convocar un concurso de acreedores, bueno, creo que técnicamente primero se tiene que convocar un preconcurso de acreedores, según me han explicado los especialistas en esta materia, y que bueno, bloquearía al Valencia en muchos aspectos, imposibilitaría la ejecución de operaciones, de fichajes, y al mismo tiempo le impediría durante 2 años, creo recordar, que si se llegara al concurso definitivo, jugar en Europa. En el preconcurso no se da esa figura, pero sí que supone un mazazo. Ante la sensación que se extiende de que se ha acabado todo, esta información lo que transmite es un paréntesis. Esto no es todavía definitivo. Yo, Paco, lo interpreto más, de alguna manera, como casi más una medida de presión hacia Bankia, porque al final, económicamente, el principal acreedor del Valencia es Bankia, y ahí sí que entraría sí o sí una quita. Yo creo que al final es una manera de presionar a Bankia y decirle, o llegas a un acuerdo o esto está aquí preparado, y el principal damnificado sería Bankia.
Pero claro, como tú dices, Paco, al fin de la historia, el gran perjudicado podía ser el Valencia Club de Fútbol, que ahora con un horizonte, ya hablando de fichajes, de grandes inversiones, de gran entrada de capital, meterse en una ley concursal, y el Levante lo ha vivido y ha tenido mucha suerte de salir bien parado, pero creo que no es una opción que fuera para nada beneficiosa. Sería como un ir con todo contra Bankia, pero al final haciendo daño al mismo club. Creo, sinceramente, y lo interpreto más como una medida de presión que como una posibilidad real. Yo destacaba, cuando se supo que por unanimidad se había decidido que Peter Lim fuera el ganador, la tenacidad y la estrategia desarrollada por Amadeo Salvo durante mucho tiempo. Ha sido capaz de sacar adelante su propósito, se ha enfrentado y ha doblegado a entidades poderosas que al principio ni al principio ni al final han sintonizado con él, a las que se ha enfrentado abiertamente y, por lo tanto, a las que ha superado, ha vencido. Y, de hecho, nada es casualidad y todo obedece a un cálculo previo. Por ejemplo, hoy es miércoles, pasado mañana viernes a las 8:30 está convocada una asamblea informativa que se presume que va a ser, yo creo que numerosa. Ya lo fue, relativamente, ya lo fue en el mes de diciembre, con la temperatura que hacía, pues me imagino que un viernes del mes de mayo va a haber todavía más asistencia, y además con otro hecho a tener en cuenta, la relevancia del momento, la trascendencia del cambio de situación en la propiedad del Valencia. Por todo ello, repito, aquí Amadeo Salvo ha jugado sus cartas, las cartas hasta el momento le han salido todas ganadoras, y en efecto, como dice Jordi, yo creo que esta situación es un ejercicio de presión. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos las palabras de Amadeo Salvo han sido muy conciliadoras con la Generalitat, con la que ha mantenido una tirantez extrema, hasta el punto de tener que intervenir Aurelio Martínez y el conseller de Economía para limar asperezas e intentar acercar a ambos, al presidente con la cúpula del Gobierno Autonómico Valenciano. Y al mismo tiempo, como decía, en esta situación, esa asamblea, que va a ser un espaldarazo, una especie de plebiscito a favor de toda la línea que ha mostrado el presidente del Valencia, a Bankia le supone, pues eso, tener de nuevo que sopesar una actuación con una presión. Ahora, Bankia, repito, su margen de maniobra es limitado, no es una entidad autónoma, no es un banco cualquiera, sino que está intervenido y que está condicionado. Siempre hemos pensado, y nos gustaría creer, que esto va a acabar con un acuerdo, con un consenso, con, supongo, unas facilidades, porque la palabra quita hoy en día tiene un cierto rechazo cuando a nadie le quitan nada, y que crearía un agravio comparativo. Es un poco lo que decía Rus ayer. Sí, que en ese sentido Rus, populista, pero muy real también. Al que algunos se han pasado dándole palos, y lo digo de verdad con toda honestidad y franqueza, me sorprende que, alguien diga, usted está en un partido que ha votado una ley, pero vamos a ver, si alguien se ha desmarcado de la línea oficial de un partido, ese ha sido quien ha sido. Más bien ha sido el verso suelto muchas veces. Que yo ya sé, y no voy a entrar aquí en cuestiones políticas por muchas razones, que dentro de la política pues cada uno es como es, tiene su perfil y sigue el estilo que quiere. Pero a mí me sorprende que una afirmación que es compartida por muchísimas personas de todos los signos políticos, según quien la formule, genera mayor o menor rechazo. Pero esa es otra cuestión. Lo que está claro es que Bankia está, por un lado, obligada a alcanzar un acuerdo, porque tampoco le interesa que se demore demasiado el tema. Este es un tema que quema, que ha quemado mucho, y que al final la gente lo que ha buscado ha sido un acuerdo, y aún así ha producido mucho desgaste. Esa baza la ha jugado muy bien también Amadeo Salvo, a aprovechar el carácter maratoniano del tema. Él ha vencido por desgaste, ha eliminado rivales a fuerza de someterlos, obligarlos y decir yo no cedo un paso atrás, y ha erosionado la resistencia. Hasta aquí que llega el episodio final, porque vamos a ver, una cosa, como decía, es la quita, otra cosa es dar facilidades, dar plazos, porque la quita yo creo que va a ser difícil. Y una reflexión que alguien me hacía, y yo he compartido esta mañana en radio, vamos a ver, si la oferta era la mejor, se supone que garantizaba ya el pago al principal acreedor, porque esta era una condición
indispensable. Claro, en la fundación y en el informe que se hacía para que los patronos evaluaran, se ponía sobre todo el énfasis, Paco, en lo que beneficiaba al Valencia, en cuanto a la aportación, en cuanto a fichajes, en cuanto al plan trazado para el nuevo estadio, la inversión que se iba a hacer en el club, no tanto en Bankia, que ese es el gran problema. Yo creo que lo que más facilitaría, si verdad Peter Lim tiene tanto dinero y tantas ganas de entrar en el Valencia, pues también que entendiera que la situación con Bankia también se debe solucionar lo más pronto posible. Claro, si de repente las intenciones de Peter Lim es que haya una quita, una refinanciación a muchísimo plazo, creo que eso podría dificultar. Yo la sensación que tengo, Paco, es que están obligadas a entenderse ambas partes. Que Peter Lim ahora pegara la espantada o que Bankia hiciera romper este proceso, yo no sé por dónde podía acabar esta situación, pero lo que estoy convencido es que no beneficiaría en nada a ninguno de los dos actores y, por supuesto, al Valencia Club de Fútbol, que sería el principal perjudicado. Vamos a cruzar los dedos y a esperar que ambas partes lleguen a un acuerdo lo más breve posible. No sé si será antes del viernes, que era un poco la idea inicial que se tenía en el mejor de los escenarios, e incluso la posibilidad, que yo creo que cada vez está más descartada, de que Peter Lim pudiera estar en Valencia el viernes. Sí. Hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención de cómo ha calado el mensaje y la figura de Amadeo Salvo entre un sector amplio de la afición. No voy a decir todo el valencianismo, porque nadie nadie ha tenido nunca esa condición sin fisuras, ¿no? Pero vamos, un sector muy importante y además que se ha movilizado. Incluso teniendo más o menos, porque tampoco han aparecido figuras tan representativas como en su día fue Fernando, luego Albelda, Subirats, Carboni, emerge más la figura de un presidente que ha sabido, repito, diseñar un proceso, ganarse a todo el mundo, encauzar la reunión del patronato para que en el informe todo, digamos, no hubiera otra alternativa que aceptar esta compra. Pero ahora quedan dos episodios. Este de la reunión Bankia-Lim, que esta es fundamental, y luego tampoco hay que perder de vista la reacción de una candidatura que ha decidido recurrir y llegar lo más lejos posible, que es la del grupo ruso, que ya no está Alfonso Rus, por cierto, Zolotaya, perdón, que va a recurrir al protectorado de las fundaciones y que incluso hoy el diario Levante, el Mercantil Valenciano, publica una comparativa donde teóricamente, según esa información, la inversión rusa es el doble que la de Peter Lim. Ahora, el problema de eso es que no tenemos, por la ley de confidencialidad, todos los datos en la mesa. Correcto. Sin ser no, por eso mal pensado, entiendo que esa información llega por parte de los rusos. Claro, por eso. Que van a decir que la mía es la mejor. Por eso yo aquí cito a todo el mundo. En las provincias sale esto, en el Levante sale lo otro. Es decir, y además, en esa información se explica a grandes rasgos cómo es cada una de las ofertas, de las dos ofertas, la que ha ganado y la que se ha quedado fuera. Pero también, en ese sentido, hay que decir que en la explicación que se les dio a los patronos el sábado, cuando se decide quién va a ser el ganador, se hace una proyección de futuro, algo que ya les explicamos. Se hizo además con un montaje audiovisual donde salían unos semáforos de colores. Verde, rojo y... Verde y amarillo. Por ejemplo, decían, nivel de deuda del Valencia en el año 2021. Estamos en el 2014 o 2020. Creo que era 7 años. Vamos a poner 2020. Con Peter Lim, color verde. Con los rusos, no sé si era ámbar o rojo. Con Cerberus, lo mismo. Entonces, el coleccionista de verdes, el que siempre tenía el semáforo para pasar, era Peter Lim. Y claro, tú eres patrono, estás ahí y te explican eso y te dicen, y ahora usted elija. Oiga, más claro, por eso se produjo la unanimidad. Ahí el problema y que nadie, porque la gente ahora está muy sensible, nadie me malinterprete, pero a nadie se le esconde que Pricewaterhouse, diríamos, era la parte del Valencia Club de Fútbol y los actuales gestores del Valencia Club de Fútbol tenían unas preferencias. Totalmente. La sensación sí que hay de que Pricewaterhouse pues iba a poner un poquito en mejor lugar pues la candidatura de Peter Lim y nunca la de Cerberus o menos la de los rusos. Eso es así. Ahí también el gran problema es que la otra alternativa, que era un poco más la parte de Bankia, en esa última reunión no expuso su valoración final y los patronos solo juzgaron con una de las valoraciones.
que también es otra parte importante o una carencia dentro de este proceso que se vendió de una manera y que ha acabado siendo de otra. Correcto. Eso es así. Esto es así, repito. Yo creo que el que ha interpretado muy bien, el que además ha peleado, vamos, con esa característica de su personalidad, de su perfil, que es pues eso, un hombre entusiasta, arrollador, que acepta los desafíos, que no suele ser de los que dé un paso atrás y que ha forzado y ha tensado la cuerda, ha sido Amadeo Salvo, que ha ido marcando el camino y luego ha tenido una estrategia. Y lo que está pasando ahora obedece a esa nueva estrategia. El viernes reunión de asamblearia en Mestalla. Mientras tanto, se lanza el órdago de un posible concurso de acreedores y son mensajes, no sé si decir subliminales o demasiado directos para que en Bankia tomen nota. Bueno, estaremos pendientes de todo esto y se lo iremos contando, por supuesto. No hay nada más de la parte social del Valencia por hoy. Que no es poco, que no es poco. Sobre todo con paz de espera, Paco, que yo creo que es la sensación más de desasosiego que tiene el valencianismo. ¿Qué va a pasar? Si mañana habrá acuerdos, si pasado mañana habrá acuerdos, si esto se va por el aire. Es un poco la sensación de indefensión que tiene el aficionado ahora y de duda. Y, bueno, y a todo esto, un elemento que no he contado y que enlaza ya con el apartado deportivo. Mientras tanto, en el ambiente ya flotan la ilusión de se cierra una temporada, va a empezar otra y además van a llegar fichajes importantes. Todo eso contribuye todavía más a decantar la opinión pública y a captar voluntades favorables. Se habla de jugadores, de Rodrigo, de hoy en Superdeporte viene Fred en la portada. Bueno, pues todo esto está, no voy a decir orquestado, pero bueno, todo coincide, todo fluye y todo va en la misma dirección. Y así se crea un estado de opinión muy, muy favorable. Ahora habrá que esperar a que se alcance el acuerdo y si no se alcanza, ¿qué es lo que dice Bankia? Vamos a esperar y a contarlo. Casualidades de la vida. Imágenes de hoy que nuestros compañeros de Diario de Mestalla han captado en el entrenamiento. Fíjate, estas son las vallas el pasado viernes 16 de mayo. 16, las vallas de Bankia, como han estado toda la temporada y como han estado en las últimas temporadas. Desde que antes estaban las de Bancaja, ahora las de Bankia. Hoy, miércoles 21, en la vuelta a los entrenamientos, no estaban. No estaban. ¿Qué ha pasado? No, es una simple casualidad. Probablemente acaba el contrato de patrocinio, pero no deja de ser curioso. Llamativo. Sí, bueno, pues repito, son imágenes que han captado los compañeros de la página web de diariodemestalla.com y que bueno, hemos querido ofrecer a todos ustedes. Ha vuelto la actividad a Paterna. Bueno, la actividad es un decir, la poca actividad. Bueno, no te creas. Bueno, ¿no? Sí, es verdad. Ha vuelto el equipo solo con 10 futbolistas de la primera plantilla. Luego ha habido un partidito, pero en el tramo inicial el chino no sabe ir a medias. O sea, él se entrena y transmite intensidad y presión. Fíjate tú con qué cara es el Mathieu, ese Parejo, Jonas, Víctor Ruiz, Michel o Alves, que le decía, Alves bromeaba ahí con Pizzi, esto no es un entrenamiento de final de temporada. Cómo apretaban Richino en el tramo inicial, mucho físico, mucho ejercicio. Sobre todo es curioso teniendo en cuenta que la temporada se ha acabado, que es verdad que hay un viaje a Hong Kong que ahora explicaremos, ya hemos conocido fechas y cosas más claras, pero fíjate cómo en el tramo inicial Richino no dejaba de meter presión a los 10 futbolistas que solo había entre internacionales y futbolistas lesionados, que ahora repasaremos en el segundo vídeo, pero he querido destacar este tramo curioso de la intensidad que pedía Richino en el tramo inicial. A partir de ahí, después del tramo físico y del calentamiento, Pizzi y su ayudante han repartido petos y ha habido un partidillo entre los 10 futbolistas más un portero del filial. Han repartido a los 12 futbolistas Pizzi en 2 equipos, han hecho algo así como un 5 y portero en el campo ese de la jaula, donde habitualmente trabajan los futbolistas que están recuperándose. Hoy han entrenado 10 futbolistas de la primera plantilla: Alves, Mathieu, Orión Romeu, Víctor Ruiz, Parejo, Alcácer, Barragán, Michel, Jonas y Vinicius. Son muchos los futbolistas que están con sus selecciones, por ejemplo los portugueses João Pereira o Ricardo Costa, y varios futbolistas que siguen arrastrando molestias o en proceso de recuperación: Guaita, Javi Fuego, Piatti y Fede,
además de Keita, que estaba convocado para disputar un partido amistoso con Mali y que finalmente se ha quedado en Paterna trabajando. Son curiosas las imágenes porque hemos podido ver mucho más que en un entrenamiento habitual, donde Pizzi se esconde, donde no puedes ver imágenes. Ya has visto a los futbolistas con algo menos de tensión. Se lo pasan bien. Partidillo. Bueno, se van a Hong Kong a jugar un partido amistoso. Sí, en principio, y todo nos llegaba la información, todavía no era clara por parte del Valencia Club de Fútbol, no estaba todo cerrado, de que el viaje era este fin de semana, que iba a disputarse un partido amistoso. A ver, en principio el viaje efectivamente va a ser el fin de semana, está previsto que el Valencia viaje el sábado, pero va a ser un triangular y va a disputarse el 28 de mayo, si no me equivoco es miércoles, sí, efectivamente, el miércoles, donde va a estar también el Villarreal, que sabéis que a través de contratos también con Wanda y con marcas chinas, y está teniendo una implantación progresiva en las últimas temporadas en Asia. Pues va a haber un triangular entre el Villarreal, el Valencia y el Hong Kong Rangers, que es el equipo local o uno de los equipos más importantes. Esta es un poco la imagen anecdótica, el susto lo ha dado Barragán en ese encontronazo involuntario con Jonas. Han recibido una patada en la cara, pero vamos, evidentemente no ha pasado de ahí. Y te digo, Paco, en estas circunstancias, con 10 futbolistas de la primera plantilla, ¿cómo lo va a hacer el Valencia para viajar? El filial se juega la vida este fin de semana, el descenso a tercera, el domingo. Incluso juvenil, también tiene partido importante en la Copa del Rey, el juvenil de Baraja. Pues bueno, la idea es que el gran grueso del primer equipo de la expedición viaje el sábado y domingo por la tarde o incluso lunes reforzaran esa convocatoria chavales del filial que esperemos que viajen con la permanencia en la mano, porque imagínate horas después de una debacle que no esperamos en Mestalla hacer viajar a los chavales del filial para esta gira. Sí, pero sería curioso. Todo por la pasta. Por cierto, has dicho el nombre de Wanda. Fíjate, antes se me ha olvidado decir una cosa de Wanda. No está contrastado, pero cada vez cobra más posibilidades de que si Bankia acepta el plan de refinanciación de Peter Lim, que Wanda fuera un aliado estratégico de primer orden para el tema del estadio. Es una posibilidad que no descartas. Ha sido como la candidatura silenciosa, la de Wanda. Sí, por un lado siempre asociábamos a Salvo un poco con estas dos candidaturas, porque queramos o no, el presidente diga que los ha buscado o han venido a buscarlo, era un poco el vínculo de la llegada de ambas candidaturas al Valencia había sido Salvo. Parecía que Wanda, efectivamente, de hecho, habían venido con el acuerdo que tiene con el Valencia, pero como tú dices, Paco, ha sido un poco la candidatura silenciosa que por momentos, entre tanto rumor, parecía una de las favoritas, pero que finalmente se ha caído. Y yo también tengo la sensación, Paco, de que de alguna manera u otra Wanda va a estar en el proyecto futuro del Valencia, o bien siguiendo apoyando a través de la academia, o como tú dices, en temas del futuro estadio, de la construcción o de la financiación. Yo creo que probablemente si todo sigue adelante con Peter Lim, Wanda también tenga algo que decir. Bueno, pues luego escucharemos en la segunda parte del programa, por cierto, una entrevista con Diego Alves, que ha hablado con los compañeros de VCF Play. Y metiéndose, por cierto, de lleno, opinando sobre el proceso de venta, que no deja de ser curioso que un futbolista de la primera plantilla hable a las claras sobre eso. Lo hablaron antes, cuando aún no se conocía el ganador, y lo siguen haciendo ahora. Pero también hay que hablar del otro equipo de la ciudad, del Levante, que bueno, va a mejorar el aspecto de su estadio, de su feudo, el Estadi Ciutat de Valencia, e incluso va a incorporar un espacio nuevo para, no sé si llamarlo temático, pero bueno, para destacar y resaltar sus valores, su historia y bueno, en definitiva, para poner en valor su nombre. Sí, va a haber varias remodelaciones, a mí no me lo han confirmado, pero sí que me llega que incluso en la fachada principal, en la zona del parking, va a haber un lavado de cara, por llamarlo así. No va a haber grandes cambios en la grada ni en el estadio, pero sí, como tú dices, por un lado, con la llegada de Nike al club, que todavía no es oficial, pero ya lo damos por hecho porque así es, y nos lo confirmaban desde dentro extraoficialmente ya hace meses. Nike y el Levante tienen el compromiso de hacer una remodelación profunda de la actual tienda del estadio. Se va a ampliar, incluso va a tener otra ubicación cercana a la que tiene, pero ocupando parte de las actuales taquillas. También, evidentemente, en consecuencia va a haber un cambio en cuanto a las taquillas.
va a haber una nueva oficina de atención al aficionado, no solo al socio, sino a todos los aficionados. Habitualmente el socio, el accionista o el aficionado hoy en día tenía que acudir a las taquillas, que es subir 2 o 3 plantas dentro del estadio, pasar por dentro. En el futuro la idea es que esté Paco en la zona cercana a las taquillas, con mucho mejor acceso. Y como tú dices, también la guinda de eso va a ser la construcción o la remodelación de una sala cercana a esa oficina de atención al socio, con una especie de museo, con imágenes históricas, con material histórico, camisetas de futbolistas relevantes. Bueno, pues, diles que a los organizadores que nosotros a su disposición ponemos las imágenes de Cruyff jugando con el Levante, que lo dijimos en su día, que además de manera gratuita y desinteresada. Es verdad, porque a mí me consta que en el club no las tienen. Que pongan bajo Deportes 7 cedió estas imágenes. Sí, señor. No, lo decimos en serio, ¿eh? Nos encantaría que sepamos cualquier material que les pueda servir, que está a disposición. Además, bueno, el otro día estuve con Paco Fenollosa, el presidente de honor del Levante, en la gala del Sport de Aldaya, y bueno, pues mira, no hablamos de ese asunto, hablamos de tantas cosas, ¿eh? Estábamos allí con Chaume Ortiz, con Juanito Sánchez, pero bueno, está a disposición del club si lo creen conveniente. Te digo, Paco, por redondear, gran parte de ese material que va a estar en el museo va a salir ni más ni menos que del Raconé de Raymond, que personalmente ha ido en épocas probablemente donde la directiva ponía bien poco hincapié en guardar la historia, en tener un poco de cuidado en estos temas. El propio Raymond de manera individual es el que ha ido aglutinando y almacenando mucho material histórico de muchas citas históricas de tiempos pasados, pues de ahí gran parte va a salir ese museo, o pequeño museo que tiene previsto hacer en el estadio el Levante. Pues me parece una iniciativa necesaria, lo primero, porque un club cuando ya va consolidándose en primera división y tiene una historia como la que tiene el club, pues le tiene que ponerla en valor, ensalzar sus hechos, su historia, su vida, y darla a conocer, compartirla con todos. Van a ser ya 10 temporadas las que está el Levante en Primera División. Bueno, pues poquet a poquet se fa camí. Sí. Vamos a hablar del partido que tiene con carácter benéfico el próximo viernes, ¿es? ¿Próximo jueves? No, el próximo jueves, sí, mañana mismo. De hecho, ya hay una lista de convocados para el partido, como tú dices, Paco, que disputará el Levante en el puerto de Sagunto con el Acero. El Fornás, el campo del Fornás. Exacto, estas son imágenes del campo y del derbi. Del derbi que tuvo lugar esta temporada. Saguntino, madre mía. El Acero contra el Saguntino. ¿Quién ganó? Ganó el Acero por 1-0, pero se vio tensión. Pero por poner un poco en contexto lo que va a ser la cita final ya de temporada, porque el viernes el equipo hará el último entrenamiento y se irá de vacaciones. El trofeo tiene un motivo benéfico y es el de ayudar a un chaval enfermo, a Diego, que sufre una enfermedad importante, que necesitan recaudar fondos para su tratamiento, y durante las últimas semanas el Levante ya se puso a disposición sin ninguna duda del Acero, que había hecho un poco de mediador entre la familia y el propio Club Granota para pedir el amistoso, también con la presencia evidentemente y la vinculación que le une a uno de los futbolistas, a David Navarro, con el puerto de Sagunto, donde allí ha nacido. Pues allí estará el Levante, como no podía ser de otra manera, sumándose a esa causa. Un Levante que, por cierto, ayer, tras el entrenamiento, dio la lista de convocados, una lista de convocados que es un poco a medias entre futbolistas del primer equipo y chavales del filial que han estado un poco durante la temporada entrenando, disputando amistosos. No van a estar internacionales pues como Vintra o como Keylor, o jugadores como Ángel, que probablemente abandone el club, pero probablemente sea el último partido con la camiseta del Levante para futbolistas como Pallardó o como Pedro Ríos. Echen falta, sinceramente, eso ya es una opinión mía, Paco, de la manera en que enfocó Caparrós el partido de Málaga, que era ya dándole bastante poca importancia. Le dio minutos a Nagore, le dio minutos a Pedro Ríos. Hecho en falta a Pallardó, a Miguel Pallardó, que es verdad que las últimas temporadas ha tenido poca importancia en el equipo, pero que es uno de los capitanes y que fue uno de los futbolistas muy importantes en el ascenso, en el último ascenso del Levante, y que lamentablemente para mí va a salir del Levante por la puerta de atrás. Es verdad que ha tenido poca importancia, pero es un jugador valenciano que lo ha dado todo en el Levante, que probablemente con menos nivel que otros futbolistas que había estas últimas temporadas, pero ahí ha estado callado, asumiendo su rol. Y me hubiera gustado que Caparrós hubiera tenido un detalle, ya que el partido
a las claras demostró que no se jugaba nada, pues que hubiera tenido algún gesto con el jugador de Alacuás. Bueno, y en la lista jugadores de todo tipo, del primer equipo, del filial. Sí, si quieres la repasamos, jugadores del primer equipo como Javi Jiménez, recordemos que Keylor Navas no está, como jugadores como el Zar, como Babá, como Vanral, como Sergio Pinto, como Pedro Ríos, como David Navarro, como no podía ser de otra manera, y jugadores del filial que han estado un poquito a caballo entre el primer equipo y el segundo, como Camarasa, como Jordi César, como Armando, que me recordabas tú que ya llegó a debutar en un amistoso la temporada pasada con Jim, también como Traver o como el portero de la cantera Ovejero. Va a ser un mix entre el primer equipo y el filial Granota, que recordemos que lamentablemente en estas últimas semanas confirmaba su descenso a tercera división. Sí, ha bajado a tercera. Bueno, Armando Corbalán jugó en Alcira. Para ti Alcira... Es verdad, sí, en el 90 aniversario del club, de la Unión Deportiva Alcira, que por cierto, este fin de semana se juega una cita importante, la primera eliminatoria, la vuelta en el Luis Suñer Picó de esa eliminatoria de ascenso a segunda división. Segunda división A. ¿A segunda B? A segunda división B, sí, he dicho yo segunda división A, no. Bueno, segunda pues, división B. ¿Juega contra Contra el Loja, un equipo granadino, allí empató a 1, hubo un poquito de atraco, un penalti muy dudoso, es verdad, así yo no lo pude ver, pero así dicen todas las crónicas que había un 0-1 en el marcador y a última hora un penalti más que dudoso, acabó con el marcador 1-1, pero en principio de Alcira, a ver si puede pasar este fin de semana. Más difícil lo tendrá el Paterna, que perdió 1-2 en el Gerardo Salvador. Sí, bueno, pues habrá buen ambiente el domingo en Alcira. Por cierto, por cerrar en el Levante no lo hemos dicho porque no hay grandes novedades, seguimos pendientes de esa reunión inminente entre el Levante Unión Deportiva y el representante de Caparrós, Juanma López, para, como todas las partes así lo transmiten, desde el Levante no hay ningún miedo ni ningún temor a que se pudieran romper esas negociaciones, es una simple cuestión de agenda. En principio, en los próximos días estaríamos hablando cuando se llegue a un acuerdo total y a cláusulas y a cosas concretas y a cantidades concretas entre el Levante y Caparrós para que sea el entrenador también la próxima temporada. Bueno, antes de irnos a publicidad, recuerdo que luego estará Samuel Borja con nosotros, que veremos la entrevista con Alves, que vamos a hablar con Pablo Aguilar, el jugador del Valencia Basket, que va a acompañarnos aquí en los estudios. Decir que tenemos, hoy se ha presentado en la Pechina, en Valencia, el equipo del Valencia Terra y Mar, que va a participar el próximo fin de semana en una nueva edición de la Copa de Europa de Clubes de Atletismo. Ahí está el presidente de la Federación, el concejal de Deportes, Cristóbal Grau. Hemos visto también a Miguel Bailac, diputado de Deportes. Y Rafa Blanquet. Bueno, pues el Valencia Terra y Mar va a acudir a esta nueva cita que se disputa en Portugal. En Villarreal. Sí, este es Vicent Rever, que es el presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, y el diputado Miguel Bailac. Bueno, pues... Con una novedad, Paco, el Valencia Terra y Mar ha sido hasta 11 ocasiones subcampeón de este torneo, siempre por detrás del LUK, el equipo de Moscú, el ruso, que era prácticamente una selección rusa. Blanquer siempre lo denunciaba, entre comillas, pero ya había tirado la toalla. No era puramente un club, sino un club que aglutinaba a las mejores deportistas rusas, a las mejores atletas. Pues bueno, buena noticia. Este fin de semana no van a participar, la versión oficial dice, Paco, que el club ruso tiene dificultades económicas y bueno, a lo mejor se le abre ahí en el horizonte una posibilidad importante al Terra y Mar de proclamarse campeón. Este año parece que las grandes adversarias o el gran rival a batir va a ser el equipo turco, que presenta en principio las mejores marcas. Destacar sobre todo pues, varios nombres de la presencia o de la convocatoria que ha hecho Rafa Blanquer en el Terra y Mar, la presencia, pues, por ejemplo, de Josefina Onia, de Mercedes Chilla en jabalina o de la lanzadora de martillo Berta Castells. Bueno, por cierto, ahora escuchamos a Rafa Blanquer y de ahí nos vamos enseguida a publicidad. Es la edición de la Copa de Europa con más presencia de atletas criadas en la base, es decir, atletas que sean... puramente de la cantera. Puramente de la cantera, sí, exactamente, que tiene una escuela muy amplia, con centenares de niños que cada día en las pistas del cauce del río Turia entrenan y trabajan. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Rafa Blanquer. Lo escuchamos, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos en Deporte 7. Una vez más, tenemos la competición más importante de clubes del año, que es la Copa de Europa. Es circunstancialmente este año, al mismo tiempo que nosotros en Portugal, ahí estará la otra Champions League. La nuestra, hay dos novedades importantes, que son, pues como bien ha dicho nuestro concejal Cristóbal, el equipo ruso no va a estar.
Entonces, pensando un poco en lo sucedido el año pasado, que ganaron las rusas, segundas quedaron las turcas y nosotros fuimos terceros, pues sobre el papel, quitando las rusas, pues deberíamos estar en podium. La otra novedad es que es el equipo más valenciano de la historia. El más valenciano de la historia porque hay varias atletas, ya no una solo, varias atletas nacidas en nuestra escuela de atletismo que por primera vez van a asistir a una Copa de Europa. Eso es muy importante, porque hasta la fecha, pues hasta 14 habían ocupado puestos en el primer equipo de la División de Honor. Pero llegar a la Copa Europa, bueno, es algo que parecía impensable, pues ya ha llegado. Tenemos varias atletas metidas ahí.